Pues nosotras queremos dar las muchas gracias a Vicente por llamarnos, por contar con nosotras para esto, nos hace muchísima ilusión, por conocer a Roberta, por conocer nuestro trabajo y bueno, va a ser muy interesante y luego la ronda de preguntas también muy interesante. Vale, entonces vamos a empezar con Roberta, que bueno, para quien no la conozca, bueno, una artista plástica que acaba de sacar, sacó hace un poquito que lo hicimos, El Bebé Verde, que es una novela gráfica autobiográfica que, bueno, que en verdad vamos a pasar a que hables de ella porque a mí me flipa. Y bueno, debo de agradecerle a Vicente que esté aquí, porque un día vinimos a sacarla y vi Dictadores y digo, ¿tienes Dictadores de Roberta? Dice, y El Bebé Verde también. Y yo, madre mía. O sea que un aplauso por la bibliotecaria General de Murcia que... Hola a todos, yo soy Roberto. Hace un año se editó esta novela gráfica que está aquí, que se llama El Bebé Verde, tiene un subtítulo que es Infancia, Transexualidad y Héroes del Pop. En realidad es un libro bastante complejo, pero le tienes que poner un subtítulo que quien no sepa quién eres y de qué va el libro pueda más o menos hacerse una idea, porque si no sería El Bebé Verde, Infancia, Transexualidad, Héroes del Pop, Feminismo, Amor Romántico, Edad Media, y así hasta el fin. Esta novela gráfica nació, fue fruto de la casualidad. Yo estaba en el año 2015 en Madrid, todavía vivía en Copenhague en esa época, viví en Copenhague 5 años, estaba en Madrid de visita, y Aitor Saraiva, que éramos amigos en aquella época, me invitó a un curso que él estaba dando en una feria de ilustración en Madrid de ese año, que además fue la última edición de esa feria, que se llamaba Ilustratur. Entonces me dijo, vente que voy a dar un curso que se llama Autobiografía. Y yo pues como, digo, pues vale, pues voy. Pero en realidad no tenía mucha idea de qué iba el curso. Entonces el curso, que éramos como 10, 12 personas, yo no conocía a nadie, solamente conocía a Aitor. Cuando nos sentamos el primer día, Aitor nos explicó que era un taller para aprender a escribir y a dibujar nuestra historia. Yo, aunque no lo parezca, soy muy tímida, me da mucha vergüenza, ahora ya no, por supuesto, pero me da mucha vergüenza hablar de mí misma en primera persona en público. Entonces yo cogí a Aitor así, lo trajo a un lado y le dije, ay Aitor, yo como no he pagado, soy la única que no he pagado por venir al taller, si de repente me echo atrás y no soy capaz de hacerlo, si me vas a perdonar, pues que me da mucho apuro hablar de cosas muy personales delante de esta gente que no conozco. Entonces, ese primer día, Aitor nos mandó deberes para casa. Y los deberes de casa era escribir y hacer un dibujo sobre el día en el que habías nacido. Entonces yo, en un apartamento que tenía alquilado para pasar ese verano que pasé aquí, ese verano del 2015, pues me puse a pensar por supuesto tenía que ser el ejercicio era muy esquemático, es decir, no podías al día siguiente estar ahí como 7 horas de todo comenzó una tarde otoñal, no, estar una cosa que fuese muy concreta. Entonces, pensando sobre el día en el que nací, me acordé de una anécdota que contaba siempre mi madre y mi tía María, que era que cuando nací era de color verde, porque se supone que nací ya muy ansiosa y me tragué pues todas las cosas que las mujeres sueltan al dar a luz, pues yo me lo tragué todo. Entonces el color de la piel era verdoso, me tuvieron que dejar en una incubadora y fue todo un drama. Todo esto es una historia aprobada porque no sé, lo que tienes que creer que naciste de color verde, pero bueno, esa es la leyenda familiar. Y luego la otra cosa que creo que marcó mi nacimiento fue que cuando nací el doctor dijo que era un niño, pero en realidad era una niña. Entonces el dibujo que hice para ese ejercicio que teníamos que leer al día siguiente delante de los demás compañeros en el taller es este, que es el Bebé Verde, que es un alter ego que me crearon. Y el Bebé Verde, que soy yo, dice: no nací ni hombre ni mujer, nací bebé, necesito tiempo para saber quién soy. Al día siguiente, cuando leí esto, que ahora estoy diciendo de una manera así como tan entera, me dio una vergüenza. Me tembló la voz, sudé mucho, mal.
Pero una vez que lo hice, en ese pequeño espacio que éramos 12 o 13 personas, rompí como ese tabú de hablar de mí misma en primera persona, porque en realidad en mi trabajo como artista plástica siempre estoy, o casi siempre estoy hablando de mí misma, pero siempre usando máscaras. Siempre mi trabajo es bastante autobiográfico, pero siempre he usado a mis ídolos, a David Bowie, a Amy Winehouse, como una manera de hablar de mí. Ahora que ya esto lo he dicho muchas veces, la gente normalmente cuando, yo que sé, a lo mejor hago una obra y es autorretrato como David Bowie, entonces ya la gente que me conoce mi trabajo, están mirando todo con lupa porque saben que ya saben que estoy hablando en realidad de mí misma a través de la figura de Bowie, por ejemplo. Entonces ese día, cuando rompí ese tabú y hablé sin máscara por primera vez, me di cuenta que tenía una cosa bastante poderosa que contar, que era mi propia historia, porque tu historia solamente la puedes contar tú. Entonces me senté y la empecé a escribir y la empecé a dibujar sin tener editor y sin tener nada, con la gran casualidad y la gran suerte, porque tengo mucha suerte en esta vida que voy a hacer, que justo conocí a mi editor, Javier de Bloomberg, en esa feria, porque Javier también es el editor de Aitor Salón, que se enamoró del proyecto enseguida. En cuanto le conté lo que estaba haciendo, me dijo: en cuanto tengas algo, enséñamelo. Se lo enseñé, le encantó y ya me metí a terminar la novela y a darle forma y darle el número de páginas que un editor te pide y todo ese tipo de cosas. Aunque fue una necesidad bastante vital el hacerlo, es decir, yo siempre digo que no soy ilustradora, que soy artista. La diferencia para mí, de repente estoy como un poco robótica, para mí la diferencia entre ser ilustradora y ser artista es que los artistas trabajamos con nuestras propias ideas y los ilustradores trabajan más con las ideas de otras personas, trabajan más como por encargo. Se puede ser ilustrador y ser artista, pero está como esa dicotomía. Me he perdido un poco por culpa de un micrófono maligno. Entonces esa necesidad vital que me llevó a escribir el libro, ¿por qué esa necesidad vital de escribir el libro? Me parecía que contar mi historia era importante porque creo que las personas trans necesitamos modelos, artefactos culturales en los que poder vernos, que nos sirvan como un espejo. Es decir, del colectivo LGTBIQ, la T es bastante invisible, se ha invisibilizado mucho, se ha mangoneado mucho la imagen que existe en el inconsciente colectivo, sobre todo de las mujeres trans. Es una imagen que está lanzada desde los medios de comunicación, una imagen además creada por personas cis, por personas que no son trans, una imagen creada con bastante mala baba, por cierto. Entonces me parecía bastante necesario, y me parece bastante necesario, crear estos artefactos culturales que sirvan no solo de espejo para las personas trans, sino también de espejo para todos y todas aquellas personas que se puedan sentir distintos o distintas. Me parecía interesante además contar la historia de verdad, es decir, contar no solamente ese proceso de construcción de mi identidad a través de mis ídolos, es decir, lo importante que fue para mí cuando era adolescente y cuando era pequeña en la España terrible de los años 80, que era muy gris, que ahora está esa cosa romántica de pensar que los años 80 España era la hostia, todo salía a la calle con un cardao, y eso es mentira. Salías a la calle con un cardao, sí, pero tiraban piedras. Entonces, en esa España gris, para mí descubrir a personajes de la cultura popular como Boy George, por ejemplo, me enseñó que el mundo no era ese mundo en blanco y negro que me rodeaba, sino que había un mundo en color, y que ese mundo me susurraba que era posible vivir como querías, como quien tú realmente eras. Me parecía interesante contar la historia, aparte de contar eso, contar cosas como, por ejemplo, el bullying, el rechazo familiar, pero no contarlo desde un punto de vista de víctima. No me gusta, me parece súper necesario contar los procesos de violencia a los que se nos somete
algunas personas, pero me parece que estamos pecando mucho, pasa mucho con la violencia de género. La violencia contra las personas trans es violencia de género también, y se tiende mucho a victimizar y hablar solamente de la víctima. El libro habla de cómo yo fui víctima por ejemplo, del bullying, pero también habla del agresor. Es decir, no solamente... Es como cuando se habla de prostitución en España. Primero, que solamente mujeres prostitutas, también hay hombres que se dedican a la prostitución, y nunca se habla, por ejemplo, de los clientes, o nunca se habla de los proxenetas, solamente se habla de las prostitutas. Con la violencia de género es igual, es como que solamente existe la víctima, se invisibiliza al agresor y además se victimiza demasiado a la víctima. En el libro digo que no es lo mismo ser víctima de violencia que vivir como una víctima. Me parecía interesante contar la historia desde la herida, pero de una manera en que quien leyera el libro se pudiera empoderar. Es decir, no es un libro victimista, sino es un libro de victoria. Es decir, es un libro sobre cómo darle la vuelta a la violencia y cómo darle la vuelta a las cosas desagradables que te pueden pasar en la vida y salir airosa de ellas. No me quiero enrollar más porque ya he estado... pero vamos, podría hablar más, pero como tiene que hablar ellos también y luego haremos preguntas, pero básicamente esa era lo que quería con el libro, es decir, dar a conocer mi historia, hacerlo de una manera que fuese positiva, que fuese luminosa, pero que también fuese realista, no obviando cosas desagradables, hablando también de cosas agradables, y ya está. Contaré más cosas luego con las preguntas. Bueno, pues muchas gracias y vamos a dar paso a David. David es ilustrador, es de Cartagena, pero se ha formado en Lieja, en Bélgica, y bueno, también ha hecho animación, ha hecho publicidad y un poco de todo, y nos va a contar mi trabajo. ¿Me presentas un poquito? Sí. Bueno, pues soy autor de cómic, ilustrador también, y efectivamente he hecho los estudios en Bélgica, que es un poco la cuna del cómic en Europa, y tuve esa suerte. Y trabajé muchos años en el dibujo animado también, pero hubo un momento que decidí ya cambiar mi carrera y hacer más lo que me gusta, que es el cómic y la ilustración. Y entonces hubo un momento en el que tuve que elegir entre, digamos, un poco lo que decías tú antes de ilustrador y artista, elegir trabajar para hacer historias pues, para todos los públicos, digamos, que podían encontrar editores fácilmente con ese tipo de historias y todo, o seguir un poquito lo que llevaba dentro y lo que quería expresar como autor, porque no solamente soy dibujante, sino también tengo cosas que contar. Entonces, en ese momento decidí, digamos, como artista y persona, implicarme un poco socialmente. Y empecé a sacar cómics que hablaban un poco, pues, de situaciones que puedes encontrar, como salir del armario, o la persona frustrada, lo que puede crear esa frustración de no aceptarse como uno es, y las repercusiones que puede tener. Y últimamente hice con un amigo el cómic Tránsito, que trata la transexualidad, en este caso transexualidad masculina, si no me equivoco. Y entonces este amigo, por ejemplo, me explicaba que iba a las librerías y no encontraba ningún tipo de referencia, ni en cómic, ni en novela, ni en película, que ahora se ha puesto como de moda, digamos, se habla más, menos mal. Y entonces era un cómic que quería hacer social, por una parte social, ¿no? Para mostrar la vivencia de esta persona que se ha visto enfrentado a una pregunta y que tenía que resolver y que tenía que ser sincero consigo mismo para vivir feliz, ¿no? Entonces todos los cómics que he ido haciendo están muy relacionados con una motivación social. Después también trabajo mucho con un editor canadiense que se llama Class Comics, que es como una editorial como Marvel, digamos, de superhéroes, pero los superhéroes follan. Tienen una vida sexual. Entonces es digamos, una literatura muy ligera, muy divertida, que a mí me gusta mucho, me lo paso muy bien. Pero es algo más, pues eso, más de fantasía, de ciencia ficción, de hacer cosas más locas.
Pero como autor, digamos, siempre he tenido esa tendencia a ir a lo social. También saqué un cómic que se llama Little David, porque me dibujé yo cuando era pequeño, porque era muy mono. Entonces, en este cómic hablo de un niño que tiene 2 papás, y son todos chistes como las tiras de Mafalda, seguramente conocéis todos. Entonces son chistes de este niño que se ve en una guardería y que tiene un montón de amigos, que tienen todas estructuras familiares diferentes. Es decir, hoy en día ya no existe la estructura familiar, ese núcleo que nos venden de papá, mamá y los hijos. Hoy en día hay gente que se separa, hay viudos, viudas, se vuelven a formar familias nuevas. Entonces no solamente hablar de un tema de géneros o de sexualidad, sino de la sociedad que como es algo vivo va cambiando y va evolucionando. ¿Qué más he hecho? Y bueno, siempre está esa intención un poco de mostrar. Para mí es un poco mostrar una igualdad, ¿no? Porque cuando se oyen historias de transexualidad o de homosexualidad, siempre es un poco similar en esa aceptación de sí mismo y de tener el valor de decir, no, yo soy así y me voy a mostrar así. Y entonces voy tocando varios temas, pero en definitiva yo creo que es un mismo conjunto. Y que más, también he trabajado en temas de ilustración con Juan, que el año pasado hicimos una exposición en Cartagena que quedó muy chula, que se llama Who's My Toy, que es ¿Quién es mi juguete? Entonces trabajamos juntos jugando con estos estereotipos del, digamos, el forzudo, el tipo, la musculoca, ¿no? Que y Juan, que tiene un estilo mucho más dulce, digamos, sí, infantil, dulce, pues él dibujaba estos ositos, estos animales que eran ellos los que dominaban a ese macho, ¿no? A ese estereotipo de macho. Entonces, esto también era un concepto que queríamos mostrar, unas ilustraciones diferentes, rompiendo esos esquemas y rompiendo esos clichés que vemos en todos los lados, ¿no? Socialmente. Y bueno, pues creo que por mi parte es un poco mi recorrido. Gracias. Pues vale, ahora va para Juan Castaño, que también es de Cartagena, y bueno, es profesor y es ilustrador y trabaja como hace como unas ilustraciones que kawaii, leather, sado, una mezcla de todo, que también que es un montonazo. Y bueno, nos va a contar también un poco su trabajo. Bueno, pues yo soy Juan Castaño, como ya han dicho. Lo primero es agradeceros a todos que habéis venido a escucharnos, y es un honor compartir el escenario con Roberta y con David. A Roberta no la conocía su trabajo, la conocía personalmente, es un encanto. Y David, tengo la suerte de haber trabajado con él y de ser un amigo, o sea que estoy aquí en familia. Juan Castaño, ¿quién es Juan Castaño? Pues yo siempre que me preguntan me defino de la misma manera. Yo soy dibujante, ilustrador de vocación y docente de profesión. Me encanta la docencia, me encanta lo que hago, pero realmente yo me levanto pensando todos los días en qué voy a dibujar hoy. A veces no tengo tiempo para hacerlo, pero realmente mi pensamiento siempre está en el dibujo. Eso no significa que deje de lado mis labores como docente, pero sí que es cierto que lo que me late aquí es la ilustración. A mí estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Roberta y con lo que ha dicho David, de que realmente hay una barrera entre artista, no una barrera, sino es compatible, pero que el término artista, ilustrador, pues tiene ahí su frontera. A mí me costó mucho, de hecho todavía me sigue dando vergüenza cuando la gente me dice el artista Juan Castaño. A mí, digamos que no me lo termino de creer, pero bueno, ya voy dando pasitos. ¿Qué es lo que hago yo? Mi incursión en el mundo del cómic ha sido a pasitos pequeños. De hecho, ahora mismo hay una historia en proceso, pero realmente he hecho la exposición de la que ha hablado David. Luego la exposición se transformó en un libro donde están recogidas todas las ilustraciones que hicimos conjuntamente, y las versiones sin censura también están en el libro. Y he hecho también cositas con amigos
de Málaga y demás, he hecho cositas pequeñas. Sí que es cierto que soy súper fan del mundo del cómic, y incluso con la editorial con la que trabaja David habitualmente también he hecho alguna cosilla. ¿Qué es lo que hago yo? Pues yo básicamente hago dibujos bonitos, hago dibujos cookies. Lo que sí que es cierto es que le doy una pátina de ironía, porque es lo que ha explicado David antes. Yo empecé dibujando, pero la gente empezó a conocerme porque dibujaba unos ositos que eran muy rosas, azules, muy graciosos, muy bonitos, pero que se dedicaban a hacer barbaridades. Entonces a la gente le llamó la atención porque realmente presentaban situaciones que a priori podían ser violentas, si esa misma imagen se representaba a través de una fotografía, véase un chico desnudo de rodillas atado y con otro chico pues sometiéndole. Pues yo hacía esa misma imagen, esa misma ilustración, o sea, ilustraba esa imagen con un chico de rodillas atado, pero el que manejaba la situación era un osito. Entonces eso empezó a moverse, a darse a conocer a través de las redes sociales, y ya que estoy. Sí que es cierto que tengo que decir que mi trayectoria comienza con mi salida del armario. Yo salí del armario ya con 20 largos, casi 30 años, y realmente fue cuando empecé a dibujar. O sea, yo empecé a dibujar. Yo he dibujado toda la vida, pero realmente cuando empecé a dedicarle más tiempo y a querer expresar y a querer hablar de cosas, fue realmente con mi salida del armario. Con el tiempo ha ido evolucionando. Ya no solo dibujo ositos, o sea, eso ha quedado allí, pero sí que es cierto que he intentado que esa preocupación, ese interés en que todo el mundo tenga un espacio y una mirada y donde pueda verse representado estén en mis dibujos. El proyecto en el que estoy metido es cambiar. Cuando Roberta ha hablado de tener un referente, de tener un manual, algo en el que la persona le dé alas y le ayude a sentirse bien, a aceptarse como persona y pensar que todo va a salir bien, que no hay ningún problema, es realmente el proyecto en el que estoy metido, uno de los proyectos en los que estoy metido, y es hablar precisamente de eso, de unas historias que hay que se cuentan y que lo que pretenden es ayudar, porque está orientado sobre todo a adolescentes, aquellos adolescentes que se encuentran un poco perdidos, que no saben realmente qué les está pasando, porque yo reconozco que yo era una nulidad, sentía cosas, no sabía. Mis padres lo hicieron lo mejor que supieron, pero no me dieron la confianza como para poder transmitírselo y decir, mira papá, mamá, me pasa esto. Entonces, la idea es contar unas historias que ayuden a esos chavales y a las chavalas a tomar las cosas como son, con naturaleza. O sea, no hay ningún problema. Porque yo realmente lo pasé mal. Yo sufrí bullying en el colegio, pues en cierto modo sí. O sea, a mí no me pegaban, pero ese acoso verbal y ese sí que lo sufre. Entonces realmente, sobre todo lo pasan mal porque sabes que hay una cosa en ti que te hacen ver que no es normal, y esto lo contrario, tan normal como otra cualquiera, pero te hace sentir que lo que está, que eres un monstruo y que no mereces estar ahí. Entonces mi intención siempre ha sido no, conforme he crecido como ilustrador, como artista, es intentar conectar eso en mis ilustraciones. Poquito a poco creo que voy consiguiendo cosas que se van. De hecho, la gente, cuando la buena cosa de las redes sociales es que te puedes conectar con todo el mundo, y es muy positivo cuando alguien desde la otra punta del mundo conecta contigo para decir, oye, esto que has hecho me ha ayudado, esto que planteas así, precisamente yo me siento así. O sea que pienso que vamos en el buen camino. Y seguro que me he dejado cosas, y si tenéis curiosidad después me preguntáis. Y no, básicamente este soy yo. Vale, pues. Bueno, se nos oye así bien, se oye, ¿no? Que, bueno, es la primera vez que hacemos esto nosotros, que estamos un poco peces. Y entonces vamos a pasar una ronda de preguntas. Primero vamos a hacer nosotras alguna y luego para ir levantando la mano y, como si estuviese en vuestra casa. Entonces no sabemos qué os preguntar, pero sí.
A ver, quiero preguntar que el cómic, que ha sido siempre bueno, antes era un arte como más menor o menos, ¿no? Que no se lo tenía tanto en cuenta, y últimamente ha cogido como mucho más fuerza, ¿no? Y se le da la importancia que tiene. ¿Creéis que a ver, espérate. Si creéis que es un vehículo más inmediato que otro para reivindicar cosas? Ya es que a veces tengo tanta información en la cabeza que me cuesta un poco sintetizarla. A mí me parece muy importante, yo no hago distinciones, o sea, esa cosa que has dicho, por ejemplo, de que antes el cómic era un arte menor. Yo desde muy pequeña leo cómics también, y leía los cómics que se supone que eran lo peor, o sea, los cómics de superhéroes, los cómics de terror, el creepy, Vampirella, todas estas cosas que ahora con los años se ven como un modo de arte, pero que en realidad en su momento eran vistos como lo que tú dices, como una cosa menor. Pero eso es una cosa que pasa bastante con la historia, como que al final la historia o la contrahistoria, esa otra historia que escribimos los demás, le da la razón a cierto tipo de artistas. Es como, por ejemplo, Bowie, soy súper pesada siempre hablo de él. Ahora a todo el mundo le parece lo más, pero en su época la gente decía, este maricón con un vestido, ¿a dónde va? Pues es igual. Entonces a mí me parece que tanto la alta cultura como la baja cultura son importantes las dos. Es decir, a mí me parece que lo importante al final es llegar a la gente y lanzar los mensajes. Y el cómic, igual que los ensayos, es decir, para mí es tan importante hacer un cómic que sea muy fácil de entender con un lenguaje así muy asequible, como es igual de importante un ensayo de Judith Butler, que son muy difíciles de leer, pero que tienen que existir porque dice cosas muy interesantes. Lo que pasa es que el cómic sí que es verdad que tiene esa cosa inmediata del dibujo, porque las imágenes son muy poderosas. Una imagen es capaz de decir muchas cosas sin necesidad de decir nada. Es decir, ya en las cuevas de Altamira, los murales, ahí ya se decían cosas. Cuando en la Edad Media la gente era analfabeta porque la Iglesia Católica, que son muy majos, prohibía a la gente que aprendiera a leer y a escribir, usaban la imaginería religiosa para enseñarles a través de un cuadro pues a que no pecasen, porque eso que se viera en el cuadro era, por ejemplo, el infierno, y ahí es a donde ibas si eras pecador. Estos son usos de la imagen negativos, pero luego hay usos de la imagen positivos, como por ejemplo el cómic. A mí me parece un lenguaje bastante asequible. Creo que se pueden decir muchas cosas a través de esa manera de mezclar la palabra escrita con el dibujo. Sobre todo en la novela gráfica, que la novela gráfica es un término que a mí me da un poco de rabia porque es como una manera de excusa. Novela gráfica en realidad es un cómic, o sea que es un cómic de autor. Yo siempre lo entrecomillo, todo soy muy pesada, pero es decir, pero los cómics de superhéroes también son cómics de autor. Lo que pasa es que volvemos otra vez a lo de antes, la alta cultura, la baja cultura, lo que es popular, lo que no, bla bla bla. Pero sí, a mí sí que me parece que el cómic es una manera muy interesante de decir cosas. Sí, lo que tiene bueno el cómic es que es muy accesible. Es decir, es algo que tú te pones a dibujar. Y asequible. Accesible y asequible, las dos cosas. Entonces es algo que puedes hacer fácilmente, en pocos trazados puedes contar una historia. Y además es algo que es como más accesible a todos. Es decir, están los museos con las obras de arte y los grandes maestros, y después está el cómic, ¿no? Que además los periódicos tenían el cómic, que se llamaba TV, además, ¿no? en España. Y sí que se ha considerado siempre como un arte pequeño, pero en realidad tiene todo, porque tiene la imagen, tiene el texto también, porque tienes que escribir diálogos, y tiene movimientos de cámara, vamos, es como un storyboard. Tienes ahí una película que te vas montando. Entonces yo creo que últimamente está funcionando más porque se está dando como más variedad, porque antes habían o tebeos o el humor o el porno. Aquí en España era eso, nada más que había esas dos tendencias, y porno heterosexual. Entonces eso se ha ido evolucionando y se ha ido variando, ¿no? Después llegó el manga japonés, y los cómics que viene de ahí, la palabra comic book
de los comic book americanos de los superhéroes. Entonces, hoy en día tenemos esa variedad y se va aceptando cada vez más. Yo creo que también porque está tocando el cine, porque se están haciendo muchas versiones de cómics y entonces ya se le está dando como más importancia. Eso. ¿Y ahora qué digo yo? Algo más que hacer. Sí, No. todo. Muy de acuerdo, sí que es cierto que me parece que es una herramienta que visualmente es muy potente y que llega mucho más fácil a gente que no lee, que a lo mejor no le apasiona leer, que ve un tocho y dice, uff, ¿qué hago? Pues a lo mejor con el cómic, con un cómic es mucho más ameno, aunque a mí me gustan los libros también, pero sí que es cierto que la imagen potencia y ayuda. Y también ayuda a entender el concepto de lo que se quiere expresar. Entonces, yo lo que sí que creo es que ha habido un boom, además de los últimos 10 años, de novela gráfica, de cómic, que antes no había, o sea, absoluto, o sea, y además de temática LGTB. Y Q siempre, o sea, van saliendo cosas nuevas, lo que puedes agradecer. Entonces yo sí que creo que es una herramienta que está ayudando bastante. Con el trabajo tan personal que... ¿Se me oye o no? Sí. Me voy a acercar. Nosotros sí. Con el trabajo tan personal que tenéis los tres, ¿haríais algo como más comercial o que fuese un poco en contra de las ideas y los conceptos que vosotros trabajáis? Mira, yo siempre digo lo mismo. Tengo la suerte y la desgracia de no vivir directamente de lo que hago. Entonces yo tengo el privilegio de elegir, o sea, de decir, cuando, por supuesto, o sea, es una cosa que siempre tengo muy clara. No voy a hacer nada con lo que no estoy de acuerdo. Me parece absurdo, es una cosa que hago porque me apasiona, no voy a meter mi pasión a una cosa que no cuadra con mis ideales, con mis valores. O sea, me parece, creo que los primeros no van a contestar lo mismo. Sí. Pero yo tengo eso, siempre digo, la suerte y la desgracia de no vivir directamente de esto. A mí me ayuda a pagar facturas, pero entonces como no tengo que elegir directamente, lo que quiero lo hago y punto. En contra seguro que no. No, más comercial, no tengo que ser en contra, pero sí, más comercial. Sí, no trabajo, si cosa necesito dinero, personal. sí. Porque puedes hacer un trabajo, ¿no? Sí, no es como, si la pregunta es como, ¿queréis trabajar como solo esa parte como personal y plasmar esas ideas o desarrollar los conceptos o no? Es por cosas de trabajo, más comercial, Siempre se va a dar prioridad. Yo no hago merchandising. A veces colaboro con marcas que hacen merchandising, pero hacen merchandising de cosas que a mí me gustan. Es decir, cogen comercial. Sí, hombre, y esto es comercial. No. En cuanto, sí, lo que pasa es que yo entiendo lo que quieres decir, que de repente en vez de hacer una cosa más compleja, exacto, a mí no me sale directamente. Es decir, a mí no me... yo además soy consciente de que lo que yo hago es difícil y que lo que yo hago es raro, pero yo hago lo que quiero. Y yo además sí recibo ofertas muy disparatadas, sobre todo después de que ha salido el Bebé Verde, y de que te ofrecen dinero para hacer cosas. Y yo además, como tengo muy claro qué mensaje quiero lanzar, a qué tipo de personas quiero llegar, hay muchas cosas que sé que no quiero hacer. O sea, a mí de repente me dicen, pues te vamos a sacar en la portada de esta revista con fulanita y menganita. Y digo, no, es que fulanita y menganita tienen unos discursos que a mí no, me parece que no van con los míos, todo de una manera muy educada, ¿sabes? No, porque fulanita y menganita son lo peor, ¿no? Entonces directamente no salgo, o sea, ya yo lo hago, no. Además, nunca podría ser comercial. Yo creo que cuando haces cosas, cuando eres una... Yo además... antes, cuando estaba presentando el libro, luego pienso en todas las cosas que quería decir, pero en un espacio de tiempo tan corto no puedo decirlas. Una de las cosas que yo hago mucho hincapié en el libro es que todos somos diferentes unos de otros, que no hay dos personas iguales en este mundo. Seamos como seamos y seamos quienes seamos. Y cuando aceptamos nuestras rarezas y sabes que tus rarezas no son comerciales, siempre va a ser así. A lo mejor
mi próximo libro es un boom y vendo 30.000 copias, pero eso es porque es una moda y me encantaría vender 30.000 copias, la verdad. O sea, no diría, no, por favor, que quiero ser rara y de culto y no lo traduzcáis a 30 idiomas, no. Pero no voy a intentar, porque además, ¿sabes qué pasa? Que cuando tú intentas hacer algo para que sea comercial, huele y el público lo nota y no le gusta. Se nota mucho. ¿Sabes lo que pasa? Que a mí me pasa que lo que yo hago es deposite una imagen muy comercial, aunque el mensaje de fondo sea distinto. De hecho, ha habido cosas, ahora hago cosas que son, digamos, más mainstream, que le gustan o sea, que no tienen tanto carácter de género, digamos, pero sí que es cierto que mi estilo es muy comercial, o sea, independientemente del mensaje que lleve, hago cosas que son comerciales de por sí. O sea, sí, y que además el mainstream está muy bien siempre y cuando no te vendas para llegar a él. Y es muy importante que desde el mainstream hayan otras voces, porque la cultura popular es lo que llega a la mayoría de las personas, y a cuantas más personas pervirtamos mejor. Pues, bueno, yo quería hacer una pregunta más de trabajo, de que ¿usáis lo digital? ¿No lo usáis? ¿Trabajáis solo? Tú solo digital. Y Roberta, que nada es digital. ¿Y tú? Yo uso cada vez menos papel. O sea, es una cosa que no quiero abandonar, no quiero perder, pero cada vez, de hecho, ya boceto directamente en la tablet y mi trabajo es digital. Además, yo quiero hacer un apunte, craso error. Yo era de los que pensaba que el que no pinta con lápiz y papel, lo otro era de mentira, error, ignorante, no, mentira. O sea, porque la gente, es que hay mucha gente que piensa que cuando haces algo digital, haces así y ya está. No es así, os puedo asegurar que hay muchas horas de trabajo detrás de una imagen digital. Y un lápiz y un pastel y una acuarela era como lo digital antes, claro. Es decir, no es que vayas a un árbol y caigan acuarelas y acrílicos y óleos, es decir, también es algo que alguien se inventó y es una técnica que tienes que aprender. A mí me parece que al final lo interesante es saber decir lo que quieres decir, independientemente de cómo lo hagas. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? Sí, yo creo una pregunta. A tenor de lo que acabáis de hablar, Roberta comentando, en el bebé verde directamente tachas las cosas, sí. Cuando hay un error no las corriges, no. Y eso puede parecer, se convierte en una figura de estilo y precisamente sirve para que no te pones máscaras, o sea, transmite un mensaje también, porque es como un making of que estás haciendo al mismo tiempo que estás haciendo el cómic. Sí, hombre, también este libro, yo que soy un poco, creo, ligeramente mayor que vosotros, por lo que llevo más años trabajando, a mí me parece que como artista, que es un poco lo que hacemos los tres, lo importante es saber qué quieres contar y cómo lo quieres contar, y al final eso se convierte en tu estilo. Cuando alguien ve cualquier trabajo de ellos dos, enseguida es decir, los trabajos tan limpios tuyos, de los ositos, todo tan bonito, tan rosa, enseguida se relaciona contigo y ese es tu estilo. El mío es tachar, manual. Además es que yo cuando fui a la escuela de arte, cuando era muy jovencita, o sea, España era tan arcaica en aquella época, cuando nosotros estudiamos, había un ordenador y nos enseñaban a usar a toda la clase delante de un ordenador que era súper macarrónico, como unas cosas que no eran ni siquiera ni Photoshop, y eso yo creo que ni existía en aquella época. Entonces, como yo aprendí a hacer las cosas, era con un libro que había de fuentes de tipografías, y cortábamos cada letra, las pegábamos, lo fotocopiábamos, tapábamos con típez las junturas y nos volvíamos a imprimir. Entonces, yo vengo de esa escuela. Sí, me he ido con las ramas, pero vamos que sí, que tacho y que tacho y forma parte de mi lenguaje. El chico de la visita de pregunta, el tema de la copia en general en el arte me parece súper interesante, ¿no? Y vosotros tres que sois artistas tan definidos, cada uno de vosotros vuestros trabajos, el kawaii o los chicos sexy definidos en el EP, o en este caso, por ejemplo, ¿cómo lleváis el tema de la copia y distribución? Porque, por ejemplo, te pasó el tema de Vivian Westwood o estas cosas, ¿no? Que cojan vuestro trabajo y que no... ¿Cómo lleváis ese tema de la distribución del trabajo fuera de los cauces que son económicos o que a vosotros tenéis vosotros
una repercusión económica. Me parece súper interesante. O sea, ¿cómo lo ves? Bueno, ¿la copia a qué te refieres? A que usen tu trabajo sin tu permiso, por ejemplo, ¿no? Sí. Es inevitable. Por ejemplo, en tu caso se lo ve inevitable. Perdón, le he hecho una pregunta sobre qué opinan sobre la copia y sobre que usen su trabajo, lo plagien o lo usen sin permiso. Porque es como el siguiente paso después del mainstream, ¿no? Que se haya reconocido el trabajo de ellos, por ejemplo, tuve un trabajo de él con el, incluso lo siento, vamos, yo utilizo de avatar tu Bowie, por ejemplo, ¿no? Y el otro día me planteaba, digo, voy a ver este señor que le mueve su voz y que me piensa hacer camisetas con él. ¿Cómo pensáis eso? O si lo veis como algo positivo, por ejemplo. Es que tiene una parte positiva, porque hay gente como tú que seguramente va a valorar su trabajo y mucha gente nos nombra también. Es decir, a lo mejor utilizan el trabajo y te nombran. Entonces es bueno un poco para tu promoción. Pero hay gente que nos copia. Y hay gente que utiliza... Tuve flyers, por ejemplo, que son parecidos a tu trabajo. Y que menos se roba. A Iván Sueldo, por ejemplo, en un momento dado ya no sabía quién era, o sea, realmente... Ya, hay amigos que me han traído flyers de Shanghái con dibujos míos. Tuyo. Que habían sacado de internet. Pues denunciados. ¿Cómo? Voy a ¿Cómo China. que cómo? A China de Pensaba que decía Shanghái la revista. No. Vale. China. Vale, que yo puedo decir Shanghái la revista de aquí, porque hay denunciados. Ya mucho les pego, ¿no? Pero... No, si es Shanghái de Shanghái, vale. Sí, es decir, hoy en día con internet es inevitable, porque a la gente le da igual que tenga resolución o no, lo pillan, lo igual que imprimen, se pixele, da igual, no tiene ningún reparo, pero lo peor es que no te nombran. Pues Sí, si hacen eso es para que da más rabia. a mí me da igual, pero nómbrame. A mí hay una cosa que me da mucho más rabia, y es, ya no es que te lo copien, es que te lo tuneen. Sí, rabia. Porque a fin de cuentas es tu dibujo, que se ve a lo lejos que es tu dibujo, pero está tuneado, le han hecho mil cosas, la han recortado, o sea, y es lo que yo leo mucho pero eso que la copia, porque sí que es cierto que no lo puedes controlar. De vez en cuando te doy un mensaje, oye, esto es tuyo, sí, pues es que lo he visto en tal sitio. ¿Pero qué vas a hacer? ¿Pegarle? No. Pero cuando lo tunean, cuando usan tu imagen para encima machacarla, eso es lo que peor llevo, claramente. O sacar provecho de un trabajo que es tuyo. Gente que vende el tema es que necesitas todo un tema de abogados y toda una maquinaria que no puedes soportar. No, ya. A mí el año pasado, justo además lo has nombrado tú, de repente un chico me manda un pantallazo de una camiseta de Vivienne Westwood, que creo que todos sabemos quién es, que había cogido un collage mío y había hecho una camiseta que valía 300 euros cada camiseta. Entonces, claro, yo hice outing en las redes sociales. El abogado de Vivienne Westwood se puso en contacto conmigo, que había sido un error, que ellos pensaban que eso había quedado de un árbol, como las acuarelas y todo lo que decía antes. Entonces, al final no pudimos llegar a un acuerdo, porque ellos me mandaron un contrato, era un collage además, es decir, a mí si una marca, esas marcas de merchandising que, por ejemplo, yo trabajo con una marca que hace merchandising de artistas que se llama Tan Tan Fan. Entonces, como es una cosa en la que ellos me piden, yo obviamente hago un dibujo para que el copyright me pertenezca a mí, porque cuando yo hago un collage me paso las leyes del copyright por triunfo, pero claro, hago un collage que solamente existe uno, pero no comercializo ese collage. Entonces ellos me mandaron un contrato en el que yo firmaba que yo era la dueña de los derechos, tenía los derechos de autor de todos y cada una de las partes que formaban el collage, que obviamente no era así. Entonces al final no llegamos a ningún acuerdo y muchos abogados me intentaron ayudar y luego se echaban atrás y era David contra Goliat. Era David contra Goliat y Vivienne Westwood siguió vendiendo la camiseta a 300 euros. Ya, además, ¿sabes por qué me da rabia? Porque ella es todo como, por favor, el capitalismo y no sé cuánto, y es como, maricón. Predica un poco con el ejemplo, ¿sabes? Que se roba a los pobres para ser a los ricos, es una cosa muy fea.
Ya. Es inevitable. Y además, ¿sabes qué me dio más rabia? Que la dibujé en el libro, la madre que la parió. Porque eso fue además un mes antes de que saliese el libro. Y ya estaba dibujado, y claro, el libro estaba ya en fábrica, porque el libro no es como que se imprime un día antes de que esté en la tienda. Y sale Vivian Westwood en el libro. O sea que si me traéis copias para que os las firme, la tacharé. No, en realidad me da igual, eso es una anécdota, son gajes del oficio, no sé. ¿Alguna pregunta? Vale. Sí. Bueno, buenas tardes. Hay un par de cosillas que me dan curiosidad. Por un lado es cuándo o cómo se integran los temas de género en vuestra creación, ¿vale? Y luego, si queréis compartir algo de vuestra perspectiva política sobre el asunto, política y social. Gracias. ¿Cuándo una pregunta era cuándo se había integrado las cuestiones de género? Sí, ¿en qué momento se decide o ocurre que uno empieza a hablar de esto? En mi caso, la cuestión de la identidad en general siempre ha estado muy presente en mi trabajo. Coger cosas como hacer anuncios de Chanel falsos con Lily Monster o con Vampira, eso es identidad también. Es decir, porque ahí estás cuestionando la identidad al nivel de la belleza, la identidad al nivel de cómo la identidad de la mujer se muestra en los productos femeninos. Pero aparte de eso, yo me empecé a interesar y a integrar bastante más el feminismo y las cuestiones de identidad de género en mi trabajo después de estar casada. Me casé con un señor que era un desastre, el pobre, y yo quería saber, es decir, ahora me río, pero en realidad fue una experiencia bastante terrorífica. Entonces, cuando estuve metida en esa experiencia, poco a poco me fui integrando. Se quería saber cómo funcionan los mecanismos que hacen que algunos hombres traten a las mujeres de determinada manera, qué mecanismos hace que las mujeres soportemos ese tipo de cosas. Y ahí fue cuando me empecé a interesar. Y cuestiones políticas, ¿me dijiste? Sí. Yo de las siglas LGTBIQ, con la que más me siento identificada ahora mismo es con la Q de queer. Queer es un término que mucha gente no maneja. Al principio era un insulto. Queer en realidad tampoco era maricón, porque en realidad sí había un señor afeminado, era queer, sí había una chica así muy masculina, todo muy entre comillas, también era queer. Y lo queer me parece la postura más interesante ahora mismo, porque me parece además la más inclusiva. Es decir, puede ser gay y ser queer, puede ser heterosexual y ser queer, puede ser trans y ser queer. Queer es una manera de ver las cosas que integra el género, la raza, la clase social, la orientación sexual. Y yo creo que es mi postura política es esa. Bueno, yo con el tema de género, digamos que siempre me ha interesado mucho como la psicología, de cómo funciona el ser humano en general. Pero más en particular el tema del género, pues hace unos 10 años o así, que empecé a tener amistades que se hacían preguntas que yo nunca había oído, digamos, porque hoy en día hay mucha variedad sobre el tema sexual y género, que también se confunde mucho y todo eso. Entonces, digamos que yo hace unos 10 años que estoy empezando a ver un poquito todo eso. Y del tema político, es que no me gusta nada la política, pero digamos, siempre he tratado de colaborar con asociaciones, eso sí, en Bélgica, Luxemburgo, Francia, aquí, aportando pues mi arte para apoyar con exposiciones o charlas o cosas así. Digamos, esa sería mi implicación, entre comillas, política, pero no creo en la política. ¿Y cómo crees que se ve? ¿Cómo crees que se ve desde la sociedad, no? ¿Cómo crees que se ve desde la sociedad y desde la normatividad, desde lo considerado correcto, una forma de expresión como la vuestra?
Mira, yo creo que sin ser un fan de la tele, creo que la tele, las series de televisión están ayudando mucho a visibilizar. Realmente ahora mismo hay igual es porque está de moda, pero mira, está de moda y se agradece. Pero en todas las series hay un gay, una lesbiana, ¿vale? No sé si conocen la serie Transparent, pues me parece maravillosa, es decir, que hayan decidido dedicar una serie a algo tan bonito, tan importante. Entonces, creo que todas esas expresiones en la televisión, en las series, en las pelis, están ayudando a que realmente se visibilice, o sea, no es, y que sea algo como natural, que no es, lo que hay que, digamos, es de quitar el estigma porque todavía hay gente que tiene el estigma de que esto es malo, de que esto, oye, bueno, lo asumo, pero ahí, de espaldas. Entonces, yo creo que sí que se están dando pasitos hacia adelante, a pesar de que con el tema de género y de la violencia de género pasemos para atrás, no para adelante. Es que en realidad nunca hemos ido tampoco mucho para adelante, ese es el problema. Entonces, esas cosas, pero ¿cómo puede ser que en el siglo XXI, o sea, los negros llevan 4 siglos intentando que en Estados Unidos se les trata como los blancos y ahí siguen las sufragistas, ya las pobrecitas hace mucho tiempo que quedan atrás y ahí seguimos las mujeres. Hay una... Estar hablando, por ejemplo, ahora de esto es política. Hacer cómics con personajes gays es política. Y además, y cuestionar la heterosexualidad, que no hay nada de malo en ser heterosexual, eso hay que dejarlo claro, siempre y cuando no pienses que lo normal es ser heterosexual, que lo normal es ser un hombre heterosexual cis, es decir, siempre y cuando no se tome como rasero para medir todo lo demás. Y cuando los heterosexuales se replantean ese tipo de cosas, también están haciendo política. Es decir, porque esto además es una cosa de todos y de todas. Porque además, tú dijiste antes lo de que se confunde mucho lo de la sexualidad y lo del género. Esto es una cosa que también en el libro yo intento dejar claro. Una cosa es el género y otra cosa es tus preferencias sexuales. El género es ser un hombre, una mujer o cualquier otra cosa que haya entre medias, o más allá de ser un hombre o una mujer, y ser cis o ser trans, porque las personas que no sois trans también tenéis un nombre, sois cisgénero, aquí es horrible, pues también tenéis un nombre. Entonces, eso es una cosa y luego está las opciones sexuales o tus gustos sexuales. Yo soy una mujer trans que además, para mi desgracia, soy heterosexual porque me gustan los hombres, me encantaría ser lesbiana, soy políticamente lesbiana, pero luego a nivel práctico no. Entonces, esas son cosas que es importante hablar y cuando hablamos de estas cosas y las aclaramos y las decimos, eso es una manera también de hacer política. A mí hay un término que me parece horrible, que es el yo os acepto. Ah, sí, bueno, pues gracias. Vamos a hablar de ello. Pues yo a ti no. No, si yo os acepto, yo no tengo ningún problema, os acepto. Tengo un montón de amigos gays. Sí, tengo, sí, ya. Bueno, mi pregunta va, ya que habéis hablado de política y habéis hablado de género y tal, mi pregunta es más artística. ¿Cuáles son vuestras influencias artísticas? Es decir, todos llegamos a un punto como artistas subidos a hombros de gigantes o con influencias y demás. En el libro de Roberta se ve mucho todas sus influencias pop, pero precisamente el cómic LGTB no hay una larga historia de cómic LGTB detrás como puede tener el que hoy se ponga a hacer cómics de superhéroes o que se ponga a hacer manga, que tiene años y años y años de historia detrás para, digamos, refinar o hacer cosas como muy pequeñas y muy nuevas, ¿no? ¿Cuáles son vuestras influencias? ¿Qué cosas os han llevado a hacer lo que estáis haciendo ahora? Desde el punto de vista más kawaii, desde el punto de vista más sexy, desde el punto de vista así naif, pop, tuyo, sin limitaros por estas cosas que digo. Bueno, yo realmente mis referentes han sido más bien estéticos a nivel de estética, es decir, no tengo grandes referentes por su pensamiento, por sus, digamos que de eso me cargo yo, esa es mi parte. Pero mis grandes referentes siempre digo, para mí la number one, la número uno es Junko Mizuno, que es una artista japonesa afincada en San Francisco, que me parece increíble su trabajo, y Mark Ryden, que es un pintor americano, pero por su estética, por la estética, por cómo tratan la imagen, cómo tratan, o sea, lo que transmiten, o sea, lo de Junko Mizuno es horror baku, o sea, no
llena todo de cosas. Y digamos, lo mismo pasa con Matt Ryder. Los cuadros de Matt Ryder están llenos de simbolismo y simbología por todos sitios. También es de poner 1000 cosas y cada cosa tiene su sitio, su lugar, y está puesto en su sitio. De hecho, hay un cuadro suyo que me encanta, porque aparte es súper inquietante, y es un niño vestido en un triciclo, va vestido como Hitler, una cara de desquiciado, pero es un niño en el triciclo, y el uniforme que llevan las SS es rosa y azul celeste. Entonces, esos contrastes, esas cosas que la imagen que tú estás viendo, por lo que es compositivamente, deberá ser muy dulce, y muy todo lo contrario, o sea, da un mal yuyu que no. Entonces, digamos, a mí eso es lo que me llama de estos autores. Entonces, estéticamente me han influido su manera de interpretar y su manera de componer. Otra cosa es la temática, que de eso ya es en mi parte. Sí, yo creo que todo artista tiene sus influencias, y después está la temática que va a tratar. Que, digamos, artísticamente no creo que haya realmente un estilo LGTB. Porque yo, por ejemplo, mi estilo es una mezcla de anime japonés con cómics europeos y superhéroes americanos. Un poco todo eso junto, por eso yo. Pero eso es artísticamente. Después ya la temática es otra cosa, porque también adapto el estilo a la historia que cuento. Puedo dibujar más realista para una historia porque se presta más, y hacer algo más cartoon, más humorístico, porque le queda mejor a la historia. Pero digamos que el LGTB no era underground. Hombre, es que tenemos en realidad, de una manera abierta y de una manera clara, tenemos una historia cultural bastante corta, porque hasta hace 40 años, bueno, todavía nos matan y nos meten en cárceles y nos hacen de todo. En España, a lo mejor mañana ya otra vez, pero hasta ahora no. Es decir, ahora mismo no, pero hasta hace poco no podíamos decir abiertamente que eras gay, o que eras lesbiana, que eras bisexual, o que eras trans, eso no lo podías decir abiertamente porque te pegaba un tiro. Sí que hay luego esa otra historia oculta. Hay un documental muy interesante que se llama El celuloide oculto. Es un documental, creo que de finales de los años 90, me parece. Y es un documental en el que varias personas hablan de la homosexualidad y del lesbianismo en Hollywood. Y es muy interesante cómo, por ejemplo, Alfred Hitchcock metía subtramas gays en las películas sin que se dijera abiertamente que eran gays. Entonces, al final siempre hemos estado ahí, pero claro, en la sombra, porque es como sales una luz que me va a tira directamente. Yo, mis influencias están muy claras porque trabajo todo el rato con ellas. A mí la palabra pop es una palabra que me da un poco de grima. No. Pero ¿sabes por qué? Porque es como... Hay muchas palabras que no me daban grima antes, pero que me dan grima ahora porque se han un poco como desvirtualizado. Como glamour, como diva. Es decir, yo cuando pienso en una diva, pienso en Judy Garland o en Marlene Dietrich. No pienso en Chenoa. O sea, con todos mis respetos. Pero cuando la gente dice la diva Chenoa, es como... Por favor, señora, vamos a ponernos un poco en serio, con mucha gente. Pues, ¿sabes quién dice eso? La prensa gay española, por ejemplo. Sí, o sea, lo gay ha ido a una cosa muy burguesa en la que de repente, por ejemplo, antes una diva, la Marlene Dietrich, que era una mujer que abiertamente era bisexual, que se vestía de hombre, que cuando llegó a Hollywood la eligieron el hombre mejor vestido de Hollywood, y que era una diosa, a que de repente sea, pues, chicas que dices, pobrecilla, o sea, que se está ganando el dinero, pero que no. Entonces con pop pasa lo mismo, y eso es además un mecanismo muy peligroso, porque eso es un mecanismo del poder para desactivar el poder, valga la redundancia, de las cosas. Por ejemplo, un ejemplo, por ejemplo, es Warhol. Cuando la gente piensa en Andy Warhol, piensa, sí, todo de colores, qué gracia, porque al final es como lo que parece que nos ha llegado de Warhol, cuando Warhol en realidad era un nihilista, es decir, hacía cuadros de sillas eléctricas, de accidentes de coches, de suicidas,
cuando pintó las Marilyn se acababa de suicidar, o lo mataron, nunca sabremos. Entonces las galerías no querían colgar las Marilyn porque lo consideraban obsceno, lo consideraban necrófilo. Pero luego, para que ese Warhol pueda llegar a las masas y sea masticable y digerible, lo hacen como, ay, sí, pues esta marica que se pone una peluca y hace cosas de color. Entonces por eso me da un poco de grima la palabra pop. Pero no porque tenga nada en contra del pop, sino por cómo se ha desvirtualizado. Hablando de historia, una pequeña pausa publicitaria. El año pasado estuve dando clase en la Universidad de Leipzig, en un programa europeo. Tenía que montar algo novedoso, ¿vale? Y monté una clase sobre historia LGBT. Resulta que no conocemos nuestra propia historia. El planteamiento era que hay unos niveles altísimos de suicidio entre los jóvenes y LGBT, porque resulta que llega un momento en el que no conocen su propia historia y no tienen referentes positivos. Entonces yo monté una historia que a través de la cultura y a través del conocimiento de la historia tú puedes tener unos conocimientos. No podemos decir que no existe una historia del cómic LGBT, o sea, existe, lo que pasa es que no se ha puesto en los manuales que llamamos normativos, es decir, hay que buscar la brecha, como lo hacen por ejemplo desde los estudios de género, desde las teorías fílmicas feministas, que lo que se hace es que se repasa las películas, como ha dicho Roberta, de los años 40, de los años 50, y se busca la brecha para poder crear nuestra propia historia, y eso lo estamos haciendo desde la universidad, y eso se tiene que hacer también dentro del cómic. Entonces, si tú te lees a Rubén, y Rubén te hace una historia del cómic, y Rubén empieza a hablar desde las cavernas, pues también si nos ponemos a buscar en la alfarería, por ejemplo, donde se hacían dibujos eróticos, también hay dibujos eróticos homosexuales. Eso es cómic gay, eso es cómic LGTB, o sea, eso es parte de la historia que viene hacia el cómic gay. Evidentemente nosotros no estamos en la historia de Spirit, no estamos en la historia del americano, pero dentro de esa historia americana hay un cómic underground que empieza Robert Crumb, etcétera, donde sí existe una historia gay. Lo que pasa es que vosotros estáis haciendo una cosa súper novedosa, que es con vuestro propio mix pop, pero bien utilizado, habéis creado vuestras propias historias, pero sí existe una historia LGTB. Lo que pasa es que deberíamos de reivindicarla más. Sí, y la reivindicamos y la conocemos. Lo que pasa es que también nosotros tenemos la suerte de poder hacerlo abiertamente. Es decir, todos esos cómics underground, como tú los llamas, en realidad eran publicaciones que se venderían en sex shops que eran ilegales. Es decir, claro, por eso se llamaban underground, porque es una cultura que está subterránea y por supuesto que existía y ha existido siempre. Pero esto, por ejemplo, ha pasado incluso con las mujeres en general. Es decir, Virginia Woolf decía: cada vez que veáis una obra que sea anónima, probablemente la ha escrito una mujer. Porque antes no se podía, es decir, las hermanas Bronte, para poder escribir, primero tuvieron que publicar con nombre de hombre. Su padre no las dejaba escribir. Entonces, también es ahora cuando se está también descubriendo cosas que han permanecido súper ocultas. Por eso es político lo que vosotros hacéis. O sea, cuando tú has dado tu respuesta con yo no soy político, o sea, lo personal es político y tu trabajo es súper político, porque un chico joven que abra un cómic tuyo y de pronto vea que se puede follar así a lo loco, o sea, te está dando una idea muy interesante sobre que no hay que pasar por todo el proceso de sufrir muchísimo para llegar a comerte una buena polla, o sea, realmente, o sea, eso es la parte política, porque el otro día es que no todo es sufrir. Sí, lo veo más social, porque la política para mí es lo que vemos. Esa gente son o sea, es diferente de donde veas la política, o sea, si la ves como algo personal, o sea, vosotros hacéis política desde lo personal, además desde el humor, que es muy importante, porque creo que el humor es una de las maneras más importantes de llegar a la gente. Bueno, yo tengo una pregunta, yo tengo una pregunta para todos, y es que ¿creéis que dentro del colectivo LGTBIQ y dentro del feminismo se está llegando a un punto políticamente correcto y hay como autocensura dentro de... dentro de lo que es el mismo colectivo, que la gente no te deje ser libre, sino que encima como te dices, ay, pero a lo mejor es demasiado soez o es muy tal, o sí, que haya como... así como políticamente correcto bien y políticamente correcto mal. A mí hay una cosa que me pone muy nerviosa, bueno, hay muchas cosas que me ponen muy nerviosa, pero una de ellas es cuando las raras nos ponemos de juezas. A mí es una cosa que me pone, que es como... Mira, no. Entonces, yo entiendo esa necesidad de
la entiendo, pero no la comparto. O sea, yo entiendo la necesidad de pertenecer, entiendo la necesidad de normalidad, entiendo la necesidad que tiene mucha gente de que no nos señalen, de que no nos insulten, de pasar desapercibidos, porque al final estar en el punto de mira te vuelve vulnerable, es decir, es una cosa bastante jodida. O sea, a mí me encantaría salir por la calle y que la gente no me mirara porque soy trans, pero lo que no voy a hacer es dejar de ser trans o gastarme 35 millones de euros en 538 millones de operaciones para parecer una mujer cis, porque no soy una mujer cis, soy una mujer trans, y es lo que hay, es decir... entonces a mí sí que me parece que esa necesidad de pasar desapercibida, de pertenecer, de bla bla bla, es humana, pero me parece que hay que hacerla sin necesidad de traicionarte. Es decir, me parece que tienes que pertenecer a tus hermanos y a tus hermanas y a las personas que son como tú. A mí me pone muy nerviosa, por ejemplo, los hombres gays que dicen no, porque yo salgo aquí para dar una imagen normal de la homosexualidad. O sea, que el ser humano no es normal en general, es decir, el ser humano y normal no son dos cosas, porque el ser humano no pertenece a la naturaleza. Hemos ritualizado todas y cada una de nuestras necesidades básicas, desde hacer caquita, a comer, a follar, a vestirnos. O sea, el ser humano no pertenece a la naturaleza. Entonces, ya partiendo de esa base, ninguno somos antinatura, porque lo somos todos. Entonces a mí esas cosas me ponen muy nerviosa y me dan mucha rabia. Y sí que es verdad que mucha parte del colectivo LGTBIQ ha ido a un sitio muy burgués. Y me parece que se ha perdido parte de esa rabia que me parece que todavía es muy necesaria. A mí otra cosa que me pone muy nerviosa es, pero si ya está todo hecho, ya está. O sea, ¿de verdad te piensas que para que ya te puedas casar, que eso es una cosa que piensan muchos gays y muchas lesbianas, ya está todo hecho? O sea, ¿de verdad es lo que querías al final? ¿Ponerte el traje blanco y hacer el bodorrio? O sea, ¿toda la lucha ha sido para eso? O por ejemplo, todas estas nuevas políticas de el amor siempre gana. Primero, que no es verdad, eso para empezar. Y segundo, que esta lucha no es por el amor, es decir, es por la identidad, es por la sexualidad, es con quién te acuestas. Entonces, o sea, porque según esa lucha, yo que soy una mujer que pertenezco al colectivo LGTB, como no estoy enamorada, entonces no me dejo una mierda. No. O sea, como no estoy enamorada... Entonces, no puede ser, porque el amor es que es el amor. O sea, todo esto es del amor. Entonces, al final es como, ¿qué dice? O sea, que la respuesta es sí. ¿Usted tiene que decir? Ahí se tiene esa censura. No, yo lo que veo... Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Roberta, que creo que la gente se piensa que está todo hecho y que no quieren ni a manifestaciones ni a nada. Y que, las feministas, esas radicales... Como si hubiese algo de malo ser radical antes, que esas cosas. Que, entonces, sí que pienso que la gente está muy acomodada de sobre todo, es que ya está todo hecho, ya está todo ganado, tenemos un movimiento de libertad y podemos hacerlo. O sea, hay que seguir manifestándose y seguir reivindicando. Pero es que además es vivir en una burbuja. Yo no sé en qué burbuja vive. Es decir, yo vengo de Madrid y en Madrid hay una agresión que se denuncie, porque habrá más que no se denuncia, contra nuestro colectivo cada día en Madrid. Es decir, ¿de verdad tú piensas? Porque, es decir, yo por ejemplo ahora puede parecer que estoy en una situación de poder porque soy una mujer trans, soy artista y vengo aquí y hablo de este libro, pero si yo mañana estoy hasta el higo de escribir libros y quiero ser panadera, a mí no me va a dar trabajo de panadera porque soy trans. Es decir, y esa es la realidad. Entonces decir que las cosas están hechas es muy simple. Es decir mucho. Y además también depende del sitio, hasta de ciudad. Sí, y de barrio. La gente está como eso, como tú dices, en una burbuja, pero sí hay países que te matan enseguida, que te meten en la cárcel y siguen habiendo... Y países más cercanos, como yo me quedé flipado en Bélgica, para cambiar el DNI, lo que tenías que hacer... Tienes que esterilizarte además. Sí. Pero incluso en nuestro país, es decir, hazte oír. O sea, yo he salido a la calle y he visto un autobús pasar deshumanizándome. Y además, a mí es una cosa que me da... Se me ponen los pelos de punta, además, porque es como que la historia se repite. Hay unas imágenes
hay un documental, yo soy muy pesada todo el rato, apuntar este documental. Es un documental sobre Hannah Arendt, la escritora, y hay una imagen muy terrorífica que es en Berlín, justo antes de la Segunda Guerra Mundial, como el autobús de Hazte Oír, pero en contra de los judíos. O sea, como unos pasacalles con cabezas de cerdo diciendo que eran judíos, y la gente permitía eso, y al final es lo mismo. Es decir, a lo mejor va a parecer que estoy sacando una cosa de contexto para ponerla en otra, pero es que es lo mismo. Es decir, escoger a un colectivo y permitir la violencia contra ese colectivo. Y eso pasa en España. Es decir, pasó el otro día. Además, una cosa es verlo, yo lo había visto en las redes sociales y de repente salí y pasó. Y además mi primera reacción fue coger algo y lanzarse, o sea que no encontré nada y el maldito autobús se fue y era muy rápido. Pero eso pasa en nuestro país. ¿Alguna pregunta? ¿Te consuela llevaron el bus a Stonewall y nos dejaron aparcado cerca de Stonewall por la noche y apareció con varios tíos? Sí, sí. Y ¿sabes qué pasa? Que luego Hazte Oír en realidad abrió un debate en la sociedad de la gente de a pie que no estaba antes. Es decir, ahora se habla mucho de eso porque pasan este tipo de cosas, y me gusta que haya gente en varias comunidades autónomas, cuando el autobús fue a entrar, pues les tiraron piedras, hicieron piquetes, pero fíjate cómo cambia, porque por ejemplo en Madrid el gobierno, que no es Carmena, es otro gobierno, permite que el autobús vaya por las calles. En Barcelona no lo dejaron ni entrar. A Cataluña dijeron, esto aquí, cariño, no. Entonces, en el mismo país cambia mucho según la comunidad autónoma. ¿Alguien tiene una pregunta? Si no, yo otra pregunta. Que es para también nuestra en general. ¿Creéis que menos presencia o visibilidad gay femenina en el cómic, en general, novela gráfica? ¿Por qué? Bueno, yo en mi caso, egoístamente sí. Yo he dedicado muy poco no, nada a chicas, sí, pero no hay ninguna ilustración en la que abiertamente se vea que son dos chicas lesbianas, una chica transexual. Bueno, solamente una ilustración con la que participé en la muestra de cine de aquí de Murcia, que sí que implica un proceso de transición de transexualidad, pero creo que es la única ilustración que he hecho donde es palpable y visible la feminidad, o sea, la mujer dentro de lo que es mi trabajo, porque sí que es cierto que me he preocupado de los chicos. Claro, no sé, porque vuestro trabajo como muy personal, sí, pero me refería como en general, si conocéis el trabajo de otra gente que se dedique a esto. Eso, si creéis que haya menos presencia, o sea, como feministas, pues de algún lado. Y pues, podemos evitarlo. Pues hay una chica, pasa que no me acuerdo, una chica que editó un cómic. Ostras. Pero habla, sí que es un cómic feminista, igual lo conocéis, porque era de Hay una asociación de mujeres que hacen cómic y que tienen que ver con el tema lesbianas con mujeres, y la dirige Lisa Macusan, que es una chica que también hace cómic y están haciendo una exposición, vienen de Roma, vienen ahora a Madrid y reivindican además el papel de la mujer en el cómic. E hicieron una exposición sobre Purita, que fue no sé si recordáis los cómics de Purita, era cuando éramos críos. Sí, están sentados en sillones que llevan a Esther y su mundo, no de campo y su mundo. Y ahora empiezan esta semana en Zaragoza una nueva exposición sobre ángeles, sobre otra ángel, se me ha olvidado el nombre de la tía, se llama Ángeles, pero tiene un apellido, Ángeles, no sé, Ángeles, bueno, que también hace cómics de mujeres y que aparece el tema de esto. Y a raíz de ella se puede buscar un montón y se pueden encontrar un montón de cosas. ¿Queréis darle exposiciones? Lo veremos. En general, de todas formas, la mujer, porque estamos en una sociedad machista. Claro. En el cómic, todo es como heroína. Claro, o sea, la pregunta es como también en el mundo LGBT, o sea, hay este machismo, o sea, los hombres están en una situación de poder, el hombre gay está en una situación de poder, no tiene más visibilidad, más representación. Bueno, está Alison Bechdel, que es súper comercial y que es un referente súper claro. De hecho, sus teorías se han aplicado a otras disciplinas. Yo creo que llega un momento en el que todo se mezcla mucho. Sí. Pero es una pincelada, o sea, yo entiendo lo que dice, que hay una pincelada, sí, algo que destaca mucho, pero después hay muchas que se pierden ahí. Pero cada vez hay más mujer. Sí, igual que los videojuegos, ¿no? La gamers es como algo
hay, pero... Claro, Los videojuegos es, David, hay temática LGTBI en videojuegos porque tú has hecho videojuegos. Ah, es verdad. Cuéntanos. Sí, bueno, pero eso era un proyecto, el juego se llama Super Gay contra el ataque de las exnovias. Sí. Entonces es un tío que es un científico y inventa una máquina para duplicarse para que la copia se case con la chica, para que él pueda ser gay porque se enamora del periodista o algo así. Entonces la chica se enfada y se vuelve loca y se multiplica ella un montón, y entonces hay como un ejército de tías que van a por él porque están muy cabreadas, claro. Pero era algo más como tirando al humor, no había ningún tipo de nada social ni ningún tipo de implicación, digamos, era de coña todo. Por eso se me olvida. Con respecto a lo que decías antes de autoras, en realidad sí que hay. Lo que pasa que también luego la manera en que se nos visibiliza tiene mucho que ver con lo normativo. Y lo normativo tiene mucha obsesión con los hombres homosexuales y con las mujeres trans. Por eso también nos dan más visibilidad. Muchas veces de aquella manera, pero nos dan más visibilidad. Porque, por ejemplo, la transexualidad masculina existe. Y en los medios de comunicación no salen hombres trans. Es decir, porque a la gente no le da tanto morbo como una mujer trans. Es decir, a mí es una cosa que además me da mucha rabia, pero la mayoría de la gente cuando se nos acerca a las mujeres trans se acerca pues porque es vistosa, para ver si das el pego, bla bla bla, tú va a quedar. Y es decir, tiene unas raíces mucho más profundas que esas, que son muy largas de explicar. Pero esa fascinación luego en los medios de comunicación no existe con los hombres transexuales. E incluso la manera en que los medios de comunicación masivos tratan la transexualidad masculina y la transexualidad femenina es abismal. Es decir, cuando siempre dicen un hombre trans, que son hombres, o este hombre se ha quedado embarazado, que es un hombre trans que se ha quedado embarazado, tienen toda la razón. Pero si las mujeres trans nos pudiéramos quedar embarazadas, no dirían una mujer que se queda embarazada, dirían un germen que era una ardilla y luego se hizo no sé cuánto y luego no sé qué y ahora se viste de mujer porque bla bla bla. Da luz, es decir, no tratan con el mismo respeto. Ellos tienen por supuesto sus problemáticas, que son las suyas, pero no interesa. Y las lesbianas, así a nivel masivo, tampoco interesan. Que con esto, ojo, no quiero decir que no sean interesantes, Gina, por favor, pero quiero decir que sí, pero que no sé, como que la gente no se visibiliza, o sea, es mucho más común ver a un presentador de televisión que sea abiertamente gay, pero no hay muchas famosillas y celebridades que sean lesbianas. Hombre, en España no hay tampoco muchos famosos abiertamente homosexuales y tal. Alguno que otro hay. No, también sabes qué pasa, que en realidad el lesbianismo nunca estuvo realmente penalizado por la ley, y eso también es una de las razones por la que luego no sea tan visible. Es decir, cuando habían leyes contra la homosexualidad, era contra la homosexualidad masculina. Luego había, entre la que se metía además por homosexualidad masculina, también se entendía a las mujeres trans. Y luego también a veces metían en la cárcel a lesbianas, sobre todo a lesbianas que tuviesen aspectos masculinos. Pero en realidad la persecución era contra los hombres gays, y para la mayoría de la gente hombres gays también incluía a mujeres trans. Entonces yo supongo que como tuvimos también que luchar mucho, porque como éramos los que éramos visibles, a lo mejor eso también ha creado esa cultura de la visibilidad, no lo sé. Pero vamos, que hay escritoras lesbianas, por supuesto, que hay escritores hombres trans también. No, escritoras, sí, era como el tipo de ilustración, por ejemplo, el trabajo que hacen ellos, como abiertamente gay. Sí, pero hay. Lo que pasa es que luego no es tan visible, no es tan visible. Porque además, por ejemplo, un cómic de lesbianas de sexo no es lo que el público heterosexual quiere ver. Es decir, porque sí que el público heterosexual tiene fantasías homosexuales masculinas y al final las fantasías homosexuales masculinas por parte de los hombres heterosexuales sí que son como de verdad el sexo entre hombres. Pero las fantasías heterosexuales de cómo es el sexo entre mujeres no es como luego cuando las mujeres están juntas. Es decir, no es la uña así, el pelo cantado y el tacón. A veces también es así, pero no siempre es así. Entonces, por ejemplo, esas imágenes
de lesbianas con un dildo o con un arnés que follan entre ellas son demasiado perturbadoras, yo creo, en un cómic como para llegar a la sexualidad femenina más estable. Claro, yo creo que está más lejos con eso. O sea, que tanto se ha perseguido más el lesbianismo negro como la mujer en sí está tan sumamente censurada. Sí, y ni siquiera, o sea... y de hecho el hecho de que no hubiese leyes contra las lesbianas es porque se pensaba que las mujeres no follaban directamente, o sea, se invisibiliza, da todavía mucho más miedo, ¿no? Pero porque aparte no se concebía que las mujeres tuvieran sexualidad, entonces era como que no pensaban que dos mujeres. De hecho hay una anécdota muy famosa cuando se hizo la ley contra la sodomía en Inglaterra. A la reina Victoria le dijeron, pero también tendríamos que hacer una ley sobre las lesbianas. Y él dijo, ¿qué es eso? Entonces él se acercó a uno al oído y le dijo, y ella dijo, eso no existe. ¿Cómo? O sea, era impensable para esas personas, era impensable. Falta una cultura, no era simplemente una reflexión, falta una cultura visual a lo mejor. No tenemos ese bagaje, todo el mundo está acostumbrado a ver una polla pintada por las paredes en todos sitios, sí, pero no hay un imaginario, o sea, hay unas carencias muy fuertes. Entonces, es más invisible que claro, luego decís eso, pinceladas, a lo mejor sale el cómic francés, ¿no? El azul. Casi azul. Y luego sale en Cannes, la película, salen tanto ahí como muy... Tuve el premio de Cannes, se pueden casar. Pero luego queda todo un poco como y en realidad te digo una cosa, es decir, la transexualidad femenina es bastante común en la televisión, pero siempre y cuando sea una señora que se ríe de sí misma, de la que la gente se pueda reír. Claro. Es decir, esto no es un libro que haya vendido 3 millones de ejemplares. Yo he salido por televisión, pero no he salido en Sálvame, porque a ellos no les interesa que yo vaya a hablar como hablo. Es decir, quieren pues que vaya alguien que diga pues lo que todos sabemos que dice. Es decir, en realidad nuestras realidades de verdad están bastante escondidas todas. Porque si no es una manera de contar las cosas que reafirme la imagen que ya existe de todas y todos nosotros en el imaginario colectivo, al imaginario colectivo no le interesa. Claro. Yo creo que lo bueno de ahora es por ejemplo, en el cine o en las series, ¿no? Se ve como que otro tipo de historias se está descubriendo que pueden ser igual de comerciales porque son más interesantes, porque estamos ya hartas y hartos de siempre historias de hombres, ¿no? Contadas por hombres y siempre como la misma trama. Entonces se crean otras problemáticas y otras historias y otras ficciones que son muy interesantes. Entonces, en el sentido de ficción, creo que a lo mejor se está avanzando, pero claro, hace falta que haya una naturalidad. Y hace falta más mujeres. Por lo menos lo está haciendo ahora. Hombre, y ayudan mucho las redes sociales también. Y ayuda mucho Netflix y Filming y Amazon. Es decir, que ya no solamente puedas acceder a la cultura que te meten en los cines o en la televisión, sino que tú puedas pagar por ir a sitios y ver documentales. Pues yo que sé, Netflix, por ejemplo, ahora ha hecho un documental sobre Marsha P. Johnson, que era una activista trans negra que fue de las pioneras de Stonewall. Como, por ejemplo, cuando Stonewall, las que iniciaron Stonewall eran trans, latinas, prostitutas y vagabundas, que fueron invisibilizadas por el colectivo gay porque no eran políticamente correctas. Y ahora, cuando ya están muertas las pobres, es cuando se las está reivindicando. Es decir, pero toda esa historia está, lo que pasa es que, claro, no llega a la mayoría de la gente. Tú a la gente le dices Marsha P. Johnson y dices, ¿qué? O dices Virginia Woolf y dices, ¿qué? Pero fíjate, por ejemplo, en el último Pride que hubo en Madrid, que a mí es una fiesta que por una parte me interesa, pero por otra parte, por ejemplo, que el Corte Inglés, que quitó el anuncio de los 2 papas por presiones de la Iglesia, luego haga Semana del Pride, 20% de descuentos, como mira chica, ubícate, sí o no. O sea, para el dinero sí, para lo otro no. Pero luego, por ejemplo, en Madrid se hicieron muchas, aparte del Pride de grande, se hicieron cosas que formaban parte del Pride. Había una exposición en el Conde Duque que se llamaba El Porvenir de la Revuelta, que hablaba de todo el movimiento queer que hubo en Madrid en los años 90, que yo desconocía, por ejemplo. Y ahí había muchísima presencia de mujeres lesbianas y fotografías súper pornográficas, súper gráficas. Es decir, se están abriendo caminos. Lo que pasa que
es lo que estábamos hablando antes. Al final, lo que nosotras y nosotros hacemos y decimos le interesa a 4. Pero a 4 incluso dentro de nuestro propio colectivo. Sí, sí. Ese sí, uno de tantos, sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? ¿Tienes una pregunta? ¿No os aburrís de habernos hablado? Yo me hubiese ido ya hace una hora o algo. ¿Qué hora es? Nacho quiere hablar. Hola, muchas gracias por estar aquí en esta jornada, esta noche. Una pregunta rápida, que es hasta qué punto, porque he querido entender que parte de vuestra biografía el dibujo era una herramienta para descubriros a vosotros mismos. ¿En qué medida pensáis que eso es importante que se haga a una edad temprana en las escuelas? En el sentido de que el dibujo es una herramienta que a lo mejor te permite visualizar y poner sobre la mesa cosas que no verbalizarías jamás. Pues mira, te hablo como docente ahora. Por desgracia, el dibujo en las escuelas cada vez está menos presente porque se potencia muy poco. Y además es dibujo libre. Haz el dibujo de lo que has hecho este verano. Y realmente no se utiliza como herramienta como tal. Se utiliza para llenar tiempo. Se utiliza para llenar tiempo. No hay, de hecho, las clases de plástica me desesperan. O sea, me parece lo más aburrido del mundo y tendría que ser todo lo contrario. El dibujo tendría que formar parte, egoístamente a mí me ha apasionado siempre dibujar desde bien pequeño. También hay que respetar que habrá niños que no les apetezca, no les guste dibujar, les gustan otras cosas, pero sí que es cierto que el dibujo como tal no se usa como medio de expresión, se usa para llenar tiempo. He acabado la ficha, profe, ¿qué hago? Ponte a dibujar. O sea, no sé, es una cosa que se hace. Entonces yo en mis clases sí que lo potencio pues porque me sale, pero realmente no. Y bueno, como al profe no le guste dibujar, o yo es que dibujo fatal, pues nadie dibuja bien o mal, dibuja como dibuja, punto. Entonces no sé, yo creo que no se potencia, no se usa como debiera el dibujo en las clases. Y bueno, si hablamos de temática LGTB, no he visto, os puedo asegurar, no he visto ni un solo dibujo, y he dado clases en todos los niveles, ni un solo dibujo de temática en los años que llevo de docencia, ni uno. Aunque le dejes nada, ni uno. Es una cosa que no existe. Y aunque conozcas que tengan padres que sean más enrollados y más... Nada. No existe, o sea, no existe. Este tema no existe. No es dibujo tan libre. Pero bueno, el dibujo es algo como muy fácil de acceso. Es decir, le pones un papel a un crío y le das un lápiz y se van ahí a hacer cosas, ¿no? Yo creo que todos hemos empezado así un poco en el tema artístico a expresarse de esa forma porque es como más accesible. Pero lo que es una pena, y que no sea en la educación, es que al dibujar hacemos un poco como pesas con el cerebro. Es decir, analizamos visualmente lo que vemos y algo que vemos en 3 dimensiones lo traducimos en 2 en el papel, y todo eso es un mecanismo de observación que es muy bueno para el cerebro porque te ayuda en otras cosas, y eso es algo que no se valora para nada porque se sigue considerando como algo más ligero o sin importancia. Yo creo, por ejemplo, en mi caso que estoy haciendo yo tampoco hice ningún dibujo LGTBQ hasta ahora. Pero en mi caso, en mi casa no se hablaba, ni siquiera estaba presente en los... Ahora sí que hay más influencias, hay más informaciones y sigue sin aparecer. A mí los chavales me preguntan, cuando he dado cursos mayores, sí que me preguntan cosas, yo les hablo honestamente y abiertamente cuando me preguntan. Pero es una cosa que está como muy... o sea, en la infancia no existe la homosexualidad. O sea, no existe, como, o sea, no se trata en los colegios, no se trata... Pero abiertamente. ¿Qué tipo de expresión sexual, si lo ves? ¿Cómo? La heterosexualidad. A la hora de dibujar, sí. Cuando hablas de homosexualidad... Bueno, es que claro, yo es por defecto, hablo de no sé de ni nada. Sexualidad general. Nada, sexualidad ni expresiones de género ni nada. O sea, no ven, mira, este niño ha dibujado un dibujo que parece que es un chico, pero le ha pintado los labios y le ha puesto peluca. No, nada de... Pero luego sí que la mayoría de los niños y de las niñas se ponen tacones o hacen de papás o hacen de mamás. En realidad el género en la infancia es bastante fluido. El género en general es bastante fluido y en la infancia, cuando todavía no estamos tan contaminados, lo es más. Y lo de dibujar es una pena porque casi todos los niños dibujan. Lo que pasa que se supone que cuando creces ya tienes que dejar de dibujar.
Sí. Entonces, a la mayoría de las personas no les dejan seguir dibujando. Lo cual es una pena. Sería interesante que la gente siguiera dibujando desde pequeña, como dibujar, porque además tenéis mucha razón. No se dibuja ni bien ni mal, se dibuja y ya está. Sí. Yo he cogido el libro de Víctor Robert que habla sobre el dibujo, el garabateo, el esquemático, y comenta que si tú a un niño que quiere dibujar cuando estás hablando, si con 8 años te enterraran en una habitación y te soltaran a los 35 con maravilla, con el dibujo pasa lo mismo. Es decir, el papá, y llega el dibujo al niño con el papá y dice, ay, qué bonito, tal, lo voy a poner aquí en el despacho. Cuando tiene 8 años, 9 años, ya aquello ya no parece a un coche, y es que esto es un coche, el niño se bloquea, deja de dibujar, y como está diciendo Roberta, es decir, el dibujo debe ser un lenguaje, y todos sabemos hablar y sabemos escribir, pero no somos literatos. Pues todo el mundo debe saber empezar a través del dibujo, eso es un modo natural y además el primero, es el que el niño accede. Pero la gente es muy puñetera con los niños, o sea, me da mucha pena. Es verdad, porque cuando son pequeños y son maleables, bueno, los ponen en un altar. ¡Qué guapo eres! ¡Qué estupenda! ¡Qué divina! Esto que has dibujado me encanta, lo pongo en el esto. En cuando ya cumplen un poco, pasan de eso a ¡pum! Los tiran del pedestal y es como que los cuestionan todo el rato, pobrecitos. O sea, me da una pena además, porque es como, hija mía, pero si hasta el otro día era lo más y ahora ya de repente ya no es un coche lo que dibujas, otra cosa. O sea, me parecería muy interesante que no se cohibiera tanto a la gente cuando crece. Efectivamente, o que se educara, sí. Porque no se dibuja con la mano, se dibuja con el cerebro. Exacto. Pues vamos con sí, son ya las 10 menos menos 20, ha estado bien. Tenía razón cuando dije que la mesa iba a ser interesante. Y nada, daros las gracias a todos y por venir. Espero que sigáis viniendo a la Comiteca, aunque no esté en este plantel de estrella, pero está en sus cómics, está en sus obras, y lo podéis llevar y las de muchos otros. Y ahora también deciros que ahí hay un carrito detrás de esa columna que está la brújula para tebeos, que es la última guía que hemos editado con artículos y con recomendaciones de las últimas novedades que han llegado durante estos años a la Comiteca, y que es gratis, o sea, lo podéis llevar, ¿vale? Y también lo de abajo, que es un catálogo de una exposición de un dibujante murciano, Manfred Sommer, muy chulo sus ilustraciones de los años 50, 60, y ambos son gratis, podéis coger una cada.